sintonía. Realidad Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana en este espacio de la entrevista hablaremos sobre acceso a la información pública. Para eso ya se encuentra con nosotros René Valiente, él es coordinador del Observatorio Ciudadano de Acción Ciudadana. Le vamos a dar la bienvenida en este momento. René, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, para mí es un gusto estar con ustedes. También estará con nosotros Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Se va a incorporar de manera virtual dentro de unos minutos. Bueno, la Ley de Acceso a la Información Pública, la LAIP, se promulgó en el año 2011. Esta dio vida al Instituto de Acceso a la Información Pública, que entró en funciones en el año 2013. Acción Ciudadana da seguimiento al trabajo que realiza esta institución y durante esta semana ha presentado el informe El IAIP a favor de los ciudadanos, actualización 2022. El periodo analizado comprende entre enero de 2019 y abril de 2022, y en este informe se da continuidad justamente al monitoreo realizado por Acción Ciudadana en 2021 y se toman algunos elementos. René, en términos generales, ¿cómo ha sido el desempeño del Instituto de Acceso a la Información Pública en el cumplimiento de sus obligaciones legales en base a los resultados de este informe? Ya iremos detallando cada uno, pero en términos generales, ¿cuáles son las valoraciones, René? Sí, nosotros tenemos un proceso de revisión del desempeño del instituto y particularmente medimos una variable que es muy significativa, que es la cantidad de resoluciones que se emiten a favor del ciudadano. Entonces nosotros vemos que dentro de las labores del instituto existe el conocimiento de un cierto número de tipos de procesos que tienen que ver con requerimientos ciudadanos, ya sea porque a alguien le han negado información en una institución o porque ha cometido una infracción a la ley y denuncia para que se le ponga una multa, o simplemente a veces no se les da respuesta a los requerimientos de información que hacen los ciudadanos. Entonces nosotros medimos la cantidad de resoluciones que ha emitido el instituto en favor de los ciudadanos, es decir, que al final del proceso ha resuelto revocar, ¿no?, o modificar la resolución que originalmente había emitido el oficial de información de una institución en particular, o ha impuesto una multa por una denuncia, o ha resuelto que se le tiene que entregar información al ciudadano. En este aspecto nosotros comparamos la cantidad de resoluciones que se emiten a favor del ciudadano con la carga total de la institución, a modo de determinar cuál es el porcentaje de resoluciones que se emiten del global a favor del ciudadano. En ese sentido tenemos, digámoslo en términos bien generales, tres consideraciones al respecto del funcionamiento actual del instituto. Uno es que resuelve menos, tiene una menor carga respecto a lo que se ha visto en otros años. La carga, digamos, entre 2020 y 2021, que son los datos de años completos que tenemos, muestra una disminución de alrededor del 30%. Principalmente en el tema de casos nuevos. Entonces, una de las primeras conclusiones que obtenemos es que la gente está usando menos los servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública. Otro elemento importante, central del informe, es que el instituto está resolviendo menos también a favor del ciudadano. Hemos visto una inversión de las estadísticas que presenta el instituto, según estos datos, que, digamos, para el año 2020, hay una proporción bastante significativa de resoluciones a favor del ciudadano. Estamos hablando de más o menos un 60% de la producción del instituto es a favor del ciudadano, ¿no? Lo que se reduce para el año 2021 a un 19%. Y cuando me refiero que hay una inversión en las estadísticas es que este porcentaje elevado de resoluciones a favor del ciudadano se cambia por rechazos de las solicitudes ciudadanas al instituto. Entonces, las solicitudes o los recursos o denuncias que han sido rechazadas en el análisis inicial se han elevado de manera significativa, pasando de un 19% en 2020 a un 45% en 2021 y los datos parciales que tenemos a abril de 2022, en esos primeros 4 meses de este año, el instituto había rechazado la mitad de las solicitudes de los recursos
denuncias y faltas de respuesta que le habían sido interpuestos. El tercer elemento global que sacamos es que pese a tener una menor carga, se resuelven menos casos a favor del ciudadano, pero el instituto se tarda más. Hay un incremento de un poco más de 8 días en promedio en los tiempos de resolución de análisis inicial de los casos. Esto es cuando usted como ciudadano presenta una apelación, digamos, al instituto. El instituto se toma unos días para analizar si esa solicitud que usted está haciendo es procedente, ya sea porque usted está apelando de una resolución que ha sido emitida por un ente obligado a la LAIP, o que tal vez usted no hizo uso del mecanismo que la ley franquea para solicitar información. Entonces ahí decide el instituto si se admite o no. Ese tiempo de admisión se ha tardado, pues se ha aumentado el tiempo de admisión, particularmente en un poco más de 8 días, ¿no?, en promedio. Sin embargo, también hemos notado, ha sido evidente de los resultados, de los datos que han sido proporcionados por el propio instituto, que existe una carga significativa que tiene bastante tiempo de estar activa, ¿no? Hay casos por ahí que en promedio andan un poco más de 600 días de estar activos, y resulta bastante preocupante que muchos de estos casos incluso ni siquiera han sido admitidos o rechazados, es decir, el instituto ni siquiera ha realizado el análisis inicial de estos casos. Es decir, casi 2 años. Casi 2 años. Días. Sí, incluso nosotros como asociación tenemos por ahí uno de esos casos que fue presentado en 2020 y a la fecha no se ha pronunciado sobre la admisibilidad de ese recurso. Sí. Ya entrando en detalle, René, al hablar de datos, ¿cuánta fue la carga efectiva resuelta y cómo también este aspecto ha ido disminuyendo? Ya usted nos decía que ha disminuido en un 30%. Para hablar en términos de números, ¿cuánto ha sido en estos años del análisis del informe? Bueno, para empezar, hay que determinar cuál es la carga laboral neta del instituto en cada uno de estos años, ¿no? Para el año 2020, tomando en cuenta los casos rezagados de años anteriores y los casos iniciados en ese año, en total se estima que la carga aproximada eran 792 casos. Para 2021 hay una reducción significativa y el instituto conoce solo 559 casos, una disminución más o menos del 30%. Y en 2022, pues en estos primeros 4 meses que tenemos datos de enero a abril, el instituto ha manejado una carga de 248. Hay una situación que hay que resaltar sobre la composición de la carga. Para el año 2020, la carga más significativa eran casos nuevos que ingresaban. De los 792, 472 eran casos nuevos ingresados en ese mismo año. Parece que la gente utilizaba más, tenía una mayor propensión a utilizar los servicios del instituto. Ese número se redujo significativamente, ¿no?, prácticamente en 200 casos. 271 casos se presentaron en 2021. Y cuando analizamos los casos para 2022, pues la cantidad de casos nuevos es mínima, son apenas 46 casos, lo que denota una cierta tendencia, ¿no?, hacia la disminución del uso de los servicios del instituto. Ahora bien, respecto de la carga que ha sido resuelta, estamos hablando entonces de efectividad del cumplimiento de las funciones del instituto. Para 2019, el instituto de 732 casos resolvió 411. Para 2020, de 792 resolvió 499 casos, ¿no? Y para 2021, de 559 resolvió solo 348. Y aquí sucede algo bastante particular, que pese a que hubo una reducción del 30% de la carga estimada, también hubo una reducción de la cantidad de casos resueltos por el instituto. La lógica nos diría que si el instituto tiene una menor cantidad de casos, una menor carga, debería haber cubierto de mejor manera esos casos pendientes. Sin embargo, los datos señalan que hubo de hecho una reducción, ¿no? Se redujo en el 30% la cantidad de casos resueltos, producidos. Hay que tomar en cuenta también que si bien porcentualmente
en 2020 el instituto resolvió alrededor del 60% de su carga, y en 2021 también resolvió más o menos un 62% de la carga. Hay que tomar en cuenta que esa carga de la que analizamos el porcentaje es bastante inferior. Entonces, solo se resolvieron 348 casos en 2021 frente a los 499 que había resuelto el pleno anterior. Sobre las resoluciones, René, ¿cuáles han sido los criterios de priorización de los casos que ha utilizado el Instituto de Acceso a la Información Pública? Hemos identificado algunas situaciones alarmantes respecto de la forma en que se van tramitando los casos en el instituto. Y es que están abiertos dentro de la competencia, digamos, han sido declarados como casos activos, casos iniciados en fechas extremas, por ejemplo, en enero de 2020. Hay casos abiertos, si no mal recuerdo, que iniciaron el 6 de enero de 2020 y todavía están activos. La situación que nosotros señalamos es que la ley de la LPA, la Ley de Procedimientos Administrativos, obliga a que las instituciones públicas resuelvan en un orden cronológico los casos. Es decir, los casos que van ingresando primero deberían ser los casos que se resuelven primero. Sin embargo, advertimos que la composición de la carga activa del instituto, a la fecha que se nos reportó, estamos hablando de abril de 2022, era bastante variada, ¿no? Aparecen por ahí algunos casos de 2019 abiertos, son casos, una pequeña cantidad de casos abiertos de 2019, hay algunos de 2020, hay 51 casos abiertos todavía de 2020, había 114 de 2021 y los correspondientes del año 2022. Lo que significa que, tomando en cuenta la forma en que se han reportado estos resultados, que el instituto ha ido resolviendo algunos casos que ingresaron después, dejando rezagados algunos casos que tenían ya bastante tiempo de estar abiertos. Lo preocupante del caso es que algunos de estos expedientes, como ya lo mencionaba al inicio, ni siquiera han sido valorados en cuanto a su admisibilidad. No se sabe si el instituto va a admitir o va a rechazar esos expedientes. Hay un porcentaje significativo de casos que están activos, pero no se declara como realizado su examen de admisibilidad. Son aproximadamente 6 expedientes de 2020, 49 expedientes de 2021, y la mayoría de los expedientes ingresados en 2022, a la fecha en que se nos reportó, no había sido realizado el análisis de admisibilidad. René, de todos estos casos también ya resueltos por el Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿cuál ha sido el promedio de la orientación de casos relativos a reservas? Cuando hablamos de casos relativos a reservas, nos referimos a los mismos tipos de procesos que ha conocido el instituto, ya sea apelaciones, faltas de respuesta o procedimientos que tienen que ver con denuncias, pero en particular los resaltan en este apartado del informe aquellos casos que tienen una vinculación con información reservada. Hemos notado que hay una disminución del pronunciamiento del instituto en casos relativos a información reservada. En 2019, por ejemplo, el instituto emitió 6 resoluciones a favor del ciudadano, es decir, en la que se modificó o se revocó una reserva a favor de un ciudadano o ciudadana que había solicitado esa información. Y en ninguno de los casos conocidos en 2019 se confirmó la reserva, es decir, todos los casos hubo al menos una modificación o se revocó la resolución que dictaba la reserva, salvo una cantidad de casos que fueron sobreseídos, 7 casos que fueron sobreseídos y 6 casos que fueron rechazados en 2019. Para 2020 hay un incremento significativo en la cantidad de casos resueltos a favor del ciudadano. De 6 se pasa a 25 casos resueltos a favor del ciudadano y en contraposición se confirma una sola reserva en todo el año, teniendo números de sobreseimiento bastante similares a los del año pasado, el año anterior, 2019, con 7 sobreseimientos y solamente 2 casos rechazados. Sin embargo, ya para 2021 hay una inversión de la estadística. De 25 casos que se resolvieron a favor del ciudadano en 2020 en casos de reserva se pasa a 6.
y 2 casos se resuelven a favor de los entes obligados, y los números que ascienden son los relativos a los sobreseimientos y los rechazos, elevando a 24 casos que fueron finalizados por estas 2 vías. En 2022, pues no ha habido un pronunciamiento, al menos en los datos que se nos presentaron hasta abril de 2022, no había habido un pronunciamiento de fondo a favor del ciudadano o a favor del ente obligado sobre casos de reserva, pero sí habían sido rechazados 4 casos, se había sobreseído un caso, y en términos generales hemos identificado que existían 27 casos de reserva abiertos. Pese a esa cantidad de casos en trámite, pues a la fecha que se nos reportaba no se había resuelto ni uno de ellos. René, en el informe también se analizan las resoluciones del Instituto a favor de la ciudadanía. ¿Qué tipos de resoluciones fueron estas y cómo se movieron los números con respecto a los años en estudio? El informe que nosotros presentamos es un desarrollo, una continuación del informe presentado el año pasado. Por lo tanto, se incluyen datos desde 2019, lo que nos permite comparar, de acuerdo al desarrollo que ha tenido el instituto, 3 presidencias de esta institución. Tenemos primero el cargo ejercido por el excomisionado René Cárcamo, que tuvo un periodo más o menos de 10 meses a partir de enero de 2019. Luego tenemos el periodo ejercido por la licenciada Silvia Cristina Pérez, que también tuvo una extensión temporal bastante similar a finales de 2019 y que se retira pues a finales de 2020. Y luego tenemos el pleno ejercido por el actual presidente, Ricardo Gómez, donde identificamos 2 momentos particulares, ¿no? La consolidación, los momentos previos a la consolidación de la configuración actual del pleno, es decir, antes de noviembre o diciembre de 2020, en el que había una forma de pleno en transición, digámoslo de alguna forma, porque luego del nombramiento del comisionado Gómez se nombra al comisionado Luis Suárez y a su suplente Gerardo Guerrero, y ya para noviembre de 2020 ingresa la licenciada Roxana Soriano. En ese momento ya notamos un quiebre en las resoluciones del instituto, ya cuando se consolida, digamos, la configuración actual del pleno. ¿Cómo se ha desenvuelto en el tiempo este apartado del informe? En el primer segmento que mencionaba, es decir, la presidencia del comisionado Cárcamo, notamos un nivel de productividad bastante bajo. Se resolvieron 164 casos, se conocieron 164 casos en esos 10 meses. Sin embargo, de esos 164, 115 fueron resueltos a favor del ciudadano. Es decir, que de esa carga conocida se resolvió un 70% a favor del ciudadano. En cuanto a la presidencia de la comisionada Silvia Cristina Pérez, hay un aumento significativo de la cantidad de casos conocidos, son 341, y de esto se resolvió un 60% a favor del ciudadano. Si contamos los números brutos, en este periodo es donde en toda la gráfica que tenemos es donde se encuentra la mayor cantidad de resoluciones emitidas a favor del ciudadano. En ese periodo se emitieron 205 resoluciones a favor del ciudadano, que como ya mencioné, significaban el 60% de la carga total del instituto. Sin embargo, cuando analizamos el periodo del actual pleno, presidido por el señor Ricardo Gómez, vemos que hay un incremento también en la cantidad de casos que se conocen, son 577 casos. Además que es un periodo bastante más largo que el que han tenido los otros 2 presidentes, es el doble en términos de meses, ¿no? Y de esos 577 casos en ese periodo se resolvieron 156 a favor del ciudadano, lo que significa un alcance, digámoslo, del 27% de resoluciones a favor del ciudadano. Pasamos entonces de un 60% en el periodo anterior, en la configuración actual anterior del pleno, a un 27%. Sin embargo, la gráfica que se presenta en el informe también permite advertir que esta presidencia actual del instituto puede dividirse en 2 momentos, ¿no? Como le mencionábamos antes, el periodo entre septiembre y noviembre de 2020, que es el inicio del cargo de esta configuración,
y el momento ya en que se consolida la configuración actual. Entre septiembre y noviembre de 2020 había todavía un 44% de resoluciones a favor del ciudadano. De 154 resoluciones, 67 fueron emitidas a favor del ciudadano. Y es a partir de diciembre de 2020 donde se nota ya la disminución drástica y significativa de la cantidad de resoluciones emitidas a favor del ciudadano, apenas un 21%. De 423 resoluciones que fueron reportadas por el instituto en este periodo, solo 89 fueron resueltas a favor del ciudadano. Como le mencionaba, un 21%. Okay. Ya tenemos con nosotros también a Eduardo Escobar, el exdirector ejecutivo de Acción Ciudadana, nos acompaña de manera virtual. Le damos la bienvenida en este momento. Eduardo, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, un gusto. Gracias a usted por acompañarnos, Eduardo. Bueno, hemos estado conversando con René sobre los resultados de este informe que ha presentado Acción Ciudadana, el IAIP a favor de los ciudadanos, actualización 2022. Eduardo, según los datos hay una evidente disminución en la variable de resoluciones a favor del ciudadano a partir del mes de noviembre de 2021, fecha justamente cuando se consolida la actual configuración de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Esto lo evidencia el informe de Acción Ciudadana. ¿Qué implicaciones ha tenido esto desde su punto de vista, Eduardo, sobre todo los impactos hacia la ciudadanía? Bueno, en primer lugar yo creo que hay que señalar que este cambio en el sentido de las resoluciones del instituto, porque uno puede observarlo en el informe, que antes se tenían mayores cantidades de resoluciones a favor del ciudadano, había menos rechazos y menos resoluciones a favor de las instituciones estatales. Y esa situación pues se hace evidente en el informe que cambia. Y esto, como ya lo adelantaba el licenciado Valiente, tiene que ver con el cambio de comisionados, con la nueva conformación del instituto. ¿A qué quiero llegar con esto? Que aquí que estemos viendo esta degradación en el desempeño del Instituto de Acceso a la Información, tiene mucho que ver los nombramientos que hizo el presidente de la República. Es decir, hay una relación entre el nombramiento del presidente que se ha hecho durante este periodo y los resultados de desempeño del instituto. Eso creo que hay que decirlo y es importante decirlo. ¿Por qué? Porque el gobierno en su propaganda y en la campaña electoral que desarrolló el presidente Bukele tenía como componente importante el combate a la corrupción. Y uno de los elementos, entonces, que se hubiese trabajado mejor y se hubiese cuidado, era el Instituto de Acceso a la Información. Es decir, nombrar a profesionales que estuvieran a la altura de las exigencias, que fueran en este caso, a verificar que las autoridades estatales no estaban negando información sin un sustento legal. Eso es lo que tendría que haberse dado y no se dio. Entonces, este cambio, que como digo, tiene su origen en la decisión del presidente de nombrar a los comisionados, tiene una serie de, digamos, de consecuencias para la ciudadanía. Y en este caso es que, y la más evidente, es que no puede acceder la ciudadanía de forma libre a la información que requiera. ¿Por qué? Porque las entidades estatales niegan información y la ciudadanía acude al instituto con la esperanza de que ahí se le resuelva a favor. Pero como estamos viendo con los datos, no está pasando eso. El instituto se está tardando más en resolver, está rechazando más al inicio los procesos y cuando resuelve, que se ha tardado mucho tiempo, no le resuelve a favor a los ciudadanos. Entonces, se está viendo, digamos, la negativa de que la ciudadanía acceda a la información sobre la gestión pública. Sí, necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero al regresar también la audiencia tendrá la oportunidad de hacer preguntas o comentarios ante la temática que estamos tratando esta mañana. Así es que no nos cambie, volvemos de inmediato.
Gracias por su sintonía. Este espacio de la entrevista de YSUCA. Hoy conversamos sobre acceso a la información pública. Se encuentran con nosotros René Valiente, coordinador del Observatorio Ciudadano de Acción Ciudadana, y también Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede llamarnos al 2275-9501, 2275-9502. También puede enviarnos sus mensajes de texto o de voz a través de nuestro número de WhatsApp, el 75 71 27 79. Estamos transmitiendo esta entrevista a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM, y también se encuentra esta entrevista siendo transmitida a través de Radio Fe y Alegría en Coatepeque. Agradecemos su sintonía a través de esta radio. Bueno, vamos a continuar, Eduardo, hablando sobre el quehacer del Instituto de Acceso a la Información Pública. Hemos escuchado cómo han bajado las emisiones de las resoluciones, cómo han disminuido también las resoluciones a favor de la ciudadanía, las implicaciones políticas que esto podría tener para la población. Pero ¿quién, Eduardo, debería de estar vigilando el cumplimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública? Es decir, este trabajo que el Instituto debería estar haciendo por ley y que no lo está haciendo tal como el derecho al acceso a la información pública lo demanda para la población. ¿Quién debería estar vigilando este cumplimiento? Bueno, en realidad en el ordenamiento jurídico salvadoreño no hay una entidad que directamente tenga la facultad o específicamente la facultad de monitorear el trabajo del instituto. Ya, o sea, el instituto es una institución autónoma, una institución independiente que debería de basar su actuación en lo que dice la ley. Pero obviamente podríamos decir que sala de lo constitucional no es que tendría que monitorear cómo trabaja el instituto, pero sí podría la sala de lo constitucional pronunciarse ante algún tipo de resolución del instituto que afecte derechos fundamentales y que el agraviado, el afectado por la resolución, pudiera acudir a la sala con un amparo señalando de que el instituto le está violando su derecho de acceso a la información. Ese podría ser un mecanismo que, como digo, no es de monitoreo en sí al trabajo del instituto, pero sí una forma de corregir las desviaciones en aplicación de la ley porque afectan derechos fundamentales que podría aplicarse. Pero ahí tendríamos que tener varios supuestos configurados. El primero, de que existe una sala de lo constitucional. Y lo segundo es que sea una sala independiente. Y en este caso en el país no tenemos ninguna de las dos condiciones. Es decir, que en este momento el instituto puede comenzar a resolver toda la carga laboral que tiene, resolverla en contra de los ciudadanos, pese a que puede ser ilegal, y no va a haber una forma de revertir o de revisar esas decisiones. Entonces estamos en una situación muy complicada como ciudadanos que no tenemos garantizado nuestro derecho de acceso a la información. Sí. René, se nos había quedado también un dato sobre las resoluciones de fondo que han sido emitidas por el Instituto de Acceso a la Información Pública en relación con los rechazos a las peticiones de información por parte de la ciudadanía. ¿Qué datos arroja el informe? De acuerdo a los datos obtenidos, entre 2020 y 2021 hay una inversión de las estadísticas entre los casos rechazados y la producción. Cada que se presenta un caso al instituto, como ya lo había mencionado, analiza si ese caso procede o no y luego conoce el fondo. Entonces, los datos lo que indican es que en 2021 se incrementó la cantidad de casos rechazados en este análisis inicial de los expedientes y de manera correlativa se ha disminuido la cantidad de resoluciones de fondo que son producidas por el ente.
Como podemos verlo en el informe, en 2020 fueron rechazados 95 casos y en 2021 156. Cuando lo comparamos respecto de las cargas de cada año, significa que en 2020 se rechazó el 19% de los expedientes, es decir, en el análisis inicial se determinó que el 19% de los casos que habían sido presentados pues no reunía los requisitos. Y este número asciende al 45% en 2021. Una tendencia que se mantiene para 2022, ya que de acuerdo a los datos que tenemos de los primeros 4 meses, la mitad de los expedientes ingresados en este año han sido rechazados. Esto impacta en la cantidad de resoluciones que conocen el fondo del asunto. En 2020 fueron emitidas 243 resoluciones de fondo, mientras que en 2021 solo 100. Hay una disminución significativa en la cantidad de resoluciones, una disminución del 72%, por ejemplo, cuando analizamos las resoluciones emitidas a favor del ciudadano. De 243 pasamos a solo 68 en 2021, es decir, de las resoluciones de fondo que determinan ya si el ente tiene la razón o si es el ciudadano quien debería dársele acceso a la información, pues ese tipo de resoluciones disminuyeron un 72%. Mientras que las resoluciones que le daban la razón al ente obligado, es decir, la cantidad de veces que el instituto confirmó la resolución de un oficial de información, se vio incrementada en un 60%. Entonces, los datos lo que indican es que se resolvió menos de fondo, se resolvió menos a favor del ciudadano y se resolvió un 60% más a favor de los entes obligados. Eduardo, con la Ley de Acceso a la Información Pública se había tenido un avance en cuanto al derecho de la ciudadanía a acceder a información pública. Ahora se ve un claro retroceso. ¿Cómo esta situación daña el sistema democrático del país? Con los datos del informe, más allá de evaluar el desempeño del instituto, nosotros tenemos unos datos que nos preocupan. Y es el hecho de que, según lo que nos informó el instituto, ha bajado la cantidad de carga laboral que tiene la institución. Y esto uno podría a priori decir, bueno, hay menos rechazos a las solicitudes de los ciudadanos, o sea, las instituciones dan la información. Algo que nosotros sabemos que no es así, o sea, que las instituciones del Estado, cuando se trata de información sensible, no entregan la información. Entonces, ¿qué es lo que hemos detectado? Bueno, que la ciudadanía está usando menos la herramienta de los casos, las apelaciones, por ejemplo, que plantea la Ley de Acceso a la Información para tratar de obtener la información. Y esto podría, digamos, deberse, en primer lugar, al hecho de que la ciudadanía tiene desconfianza en el trabajo del Instituto de Acceso a la Información y por lo tanto no acude al instituto. Pide la información, no se la entregan, pero no llega al instituto de acceso. Se queda con la respuesta negativa, que no le entregaron la información, pero ya no va. Esa puede ser, digamos, una causa. Otra, que la ciudadanía se puede sentir contenta con la gestión gubernamental y por lo tanto no está ejerciendo su rol de controlador, de investigar, de pedir información, o sea, no lo está haciendo y por lo tanto esto nos lleva a que las instituciones estatales reciben menos solicitudes de información y por lo tanto hay menos denegatorias y por eso es que el instituto tiene una menor carga. La otra causa que nosotros planteamos en el informe como una posibilidad es que la ciudadanía tenga temor de confrontar con el gobierno, es decir, que no me quiero poner a pelear con los ministerios cuando me negó una información. Dicho esto, o sea, lo que estamos viendo es que se está desmontando, al menos con los datos que tenemos, podemos decir que hay una evidencia de un desmontaje de la cultura ciudadana de acceso a la información. O sea, los ciudadanos no están, digamos, utilizando las herramientas, los recursos que establece la ley de acceso. Habría que indagar por qué razón, y esto se suma a la pérdida de la cultura de transparencia en las instituciones estatales. O sea, antes los funcionarios obviamente se preocupaban por
que el caso no llegara al instituto. Y si llegaba al instituto, trataban de resolver a su favor el caso y no quedar, digamos, señalado de que es una institución poco transparente. Pero ahora eso se ha perdido. Ahora vemos ministerios que no les importa negar la información porque saben que al llegar al instituto no van a tener la respuesta que se esperaría. Entonces, tenemos esa situación. Por un lado, los ciudadanos ejerciendo menos control y por el otro, la institucionalidad que no está, digamos, tutelando el derecho adecuadamente. Sí. René, en el informe también se hace un comparativo entre entes garantes del derecho al acceso a la información pública en la región. ¿Cómo está el país con respecto al resto de países? Bueno, en esta ocasión, para este informe por primera vez, hemos realizado un análisis comparativo, como tú lo mencionabas, respecto de 2 entes regionales que tienen un rol de liderazgo en Latinoamérica respecto de la protección del derecho de acceso a la información pública. Por un lado, remitimos solicitudes de acceso a la información al Consejo para la Transparencia de Chile y por otro al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México. Los resultados son bastante interesantes, ¿no? Pedimos una base de datos respecto de las resoluciones emitidas por estos entes para el año 2021 y la comparamos con los datos que ya habíamos obtenido previamente por la Unidad de Acceso a la Información Pública del IAIP de El Salvador. En la región, pues el ente de estos entes que han sido comparados, que ya mencionaba que tiene un mejor desempeño, por decirlo de alguna forma, respecto del ciudadano, es decir, que emite una mayor cantidad de resoluciones a favor del ciudadano, destaca el Consejo para la Transparencia de Chile, que según los datos proporcionados emite un 62% de resoluciones a favor de los ciudadanos. En contraposición rechaza un 22% de las peticiones. Luego tenemos al INAI de México, que resuelve un 51% de los expedientes a favor de los ciudadanos y rechaza un 25%. Esta gráfica, al compararla con los datos de El Salvador, parece que se invirtiera, ¿no? Porque El Salvador únicamente resolvió en 2021 un 19% de los casos a favor del ciudadano y rechazó un 45% de los expedientes, teniendo en cuenta también que hay un 4% de resoluciones que se orientaban al desistimiento, es decir, que la gente voluntariamente presenta un escrito comunicándole al instituto que ya no va a seguir con su trámite. Esto se puede deber a muchas causas, pero nosotros hemos identificado en el informe que existe una correlación entre la cantidad de tiempo que permanecen los expedientes abiertos y la cantidad de casos desistidos. Entonces parece que hay una relación significativa por ahí y tendríamos también que analizarla en esa dimensión. Pero como lo acabo de mencionar, en la región el IAIP sería la institución que menor nivel de resoluciones a favor del ciudadano emite. Esto es particularmente interesante si lo comparamos con la gráfica de la que hablábamos hace unos minutos, de cómo se ha comportado la institución a través del tiempo. Podríamos ver que en algún determinado periodo el IAIP tuvo un 70% de resoluciones emitidas a favor del ciudadano, es decir, números todavía superiores a los que presenta el Consejo para la Transparencia de Chile, que aparece pues aquí como el ente que más resuelve a favor del ciudadano. En otra ocasión pues tuvimos un 60% de resoluciones, en un periodo determinado tuvimos un 60% de resoluciones a favor del ciudadano, que es superior pues a la cantidad, al porcentaje de resoluciones que ha resultado acá para el INAI de México. Hay que considerar también que estos datos que nosotros presentamos en porcentajes equivalen a una cantidad por mucho superior a las resoluciones que emite el instituto. Por ejemplo, el CPLT de Chile solo en resoluciones a favor del ciudadano emitió 8.829 resoluciones. El INAI de México solo a favor del ciudadano en 2021 emitió 9.829.
comparadas con el 19% del instituto, que son apenas 68 resoluciones a favor del ciudadano. Sí. Eduardo, usted hablaba sobre la cultura ciudadana de acceso a la información pública, que esto evidentemente se está perdiendo. ¿Cómo se podría recuperar lo poco que se había avanzado o fortalecerse para que la ciudadanía realmente se apropie de su derecho de acceso a la información pública? Bueno, tendríamos que de nuevo comenzar con generar una institucionalidad de protección al derecho de acceso a la información que sea independiente, que responda a los intereses de la ciudadanía. Es decir, tendríamos que comenzar por las unidades de acceso a la información de cada institución y por la institución misma, que cumplan con la ley, que entreguen la información que por ley les corresponde entregar. Eso puede ir generando un crecimiento en la confianza ciudadana, porque entonces el ciudadano se acerca a la institución y pide la información. Esa es una primera parte, o sea, el trabajo en cada institución pública de revisar sus declaratorias de reserva y revertirlas, no negarle la información a los ciudadanos. Luego, sin duda, hay que trabajar en volver, digamos, la confianza ciudadana hacia el Instituto de Acceso a la Información, si esa fuera la razón de por qué los ciudadanos ya no acuden. Y aquí nos referimos a tener al frente de la institución nombrados profesionales que sean independientes, que estén comprometidos en realidad con la transparencia y no en la defensa de los intereses de las instituciones estatales. En la medida que los ciudadanos ven que la institución funciona de manera independiente y que le resuelve a los ciudadanos, en esa medida podría de nuevo instalarse esta cultura de transparencia, o sea, que los ciudadanos ya no tengan ese recelo de ir al instituto, porque le comento brevemente, Acción Ciudadana ha hecho una serie de solicitudes de información a diferentes instancias estatales, nos han negado la información y nosotros no hemos acudido al instituto, porque sabemos que, como es información, digamos, delicada, lo más probable es que la institución no responda nuestra solicitud, nuestros recursos, y si lo resuelve, no lo va a resolver a favor. De hecho, nosotros tenemos un caso desde 2020 que el instituto ni tan siquiera se ha pronunciado si lo admite o no. Tiene que ver con el partido político Nuevas Ideas, el caso, porque le solicitamos al Tribunal Supremo Electoral los estados financieros de Nuevas Ideas que el partido le ha entregado al tribunal, el listado de donantes del partido. El tribunal nos negó toda esa información y fuimos al Instituto de Acceso en 2020 interponiendo una apelación que, como digo, a la fecha no hay respuesta de si se admite o se rechaza. Entonces estamos hablando de un caso de hace 2 años. ¿Qué confianza podemos tener en una institución que tarda 2 años en pronunciarse sobre si admite o no un recurso que obviamente puede poner o afectar al partido en el gobierno? Entonces, todo eso creo yo que tiene que pensarse cuando volvamos a la normalidad democrática para volver a impulsar el acceso a la información. ¿Cómo esta situación les afecta también, Eduardo, como organizaciones de la sociedad civil en el trabajo que ustedes realizan de monitoreo a las instituciones estatales? Bueno, nos limita grandemente nuestro trabajo digamos, en este caso de monitoreo, de fiscalización, porque la institución estatal no nos entrega la información, los datos que queremos, los declaran reservados o confidenciales o inexistentes. Entonces ya eso nos limita poder elaborar un informe, poder hacer algún análisis porque no hay datos. Luego, antes, como digo, si teníamos alguna queja por alguna resolución de una entidad estatal que nos negaba la información, pues teníamos la instancia del instituto donde acudíamos para tratar de, en esta institución, cambiar la resolución y poder acceder a los datos que nosotros estábamos solicitando. Que ojo, son datos que por ley nos corresponde a los ciudadanos conocer.
Digo esto porque no estábamos, digamos, o al menos Acción Ciudadana nunca llevó un caso de información que no fuera o no tuviera la naturaleza pública, ¿sí? Entonces, el tema acá es que al final la negativa de las instituciones a entregar información y la falta de tutela del derecho de acceso a la información afectan el trabajo de las organizaciones, porque no se tienen datos, no se pueden hacer análisis, igual de la prensa. Pero algún ciudadano que nos está escuchando o ciudadana podría decir, pero bueno, a mí, ¿qué me importa? Porque yo no hago análisis, yo no soy prensa, yo soy ciudadano. El punto es que cuando usted requiere una información importante para usted, por ejemplo, le pide el presupuesto a su alcaldía, mire, déme el presupuesto porque yo quiero ver ahí cuánto ha destinado para pavimentado de calle. Esa información probablemente se la entreguen, pero cuando usted diga, bueno, quiero que me dé el listado de obras de pavimentación que según el presupuesto municipal están contempladas, ahí le van a negar la información, ahí le van a decir, nuestra información es reservada, no se la entregamos. Ahí va a salir usted afectado. Entonces, por eso decimos que la situación como está configurada no es en beneficio de la ciudadanía, no es en beneficio de conocer en realidad cómo se están manejando los dineros públicos, cómo se están tomando decisiones desde el Estado. Sí. Eduardo, ¿cómo se había avanzado en cuanto al derecho al acceso a la información pública durante estos años de vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública desde el año 2011? Y bueno, que justamente haber aprobado esta ley también fue una lucha de parte de las organizaciones, de parte de la ciudadanía misma por el derecho de acceso a la información pública. Y también la entrada en vigencia o la entrada en funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública tardó aproximadamente 2 años porque tampoco se le daba el presupuesto, porque no se elegía a los funcionarios. Es decir, siempre ha habido por parte de las autoridades de este país un propósito por detener justamente este derecho de la ciudadanía. Pero ¿cómo se había avanzado, Eduardo, de lo que se tenía antes de la ley? ¿Cómo se había avanzado luego con la ley? ¿Y ahora qué implica este retroceso? ¿Estamos igual que antes de la ley? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que sí, hemos llegado a ese punto de volver a los tiempos cuando decía Antonio Saca que la mejor ley de acceso a la información es la que no existe. Él decía eso, que era la mejor forma de gobernar, que no existiera una ley de acceso. No es que vengamos desde que se implementó la ley y se constituyó el instituto, no es que desde ese momento hacia acá, digamos, todo era miel sobre hojuelas, que los funcionarios entregaban información, que el ciudadano tenía acceso irrestricto a la información. No era este el caso. ¿Ya? Obviamente hay que tener en cuenta que la implementación de la ley y la construcción de una cultura de transparencia era un proceso que se estaba llevando a cabo desde 2011 y que eso obviamente iba a tener sus retrocesos, sus avances, sus estancamientos. Obviamente la cultura de transparencia se estaba comenzando a instalar en las instituciones del Estado. Obviamente en algunas con mayor, profundidad, otras no. Por ejemplo, las municipalidades. Antes las municipalidades, incluso creo que ahora todavía señalan que la información es del alcalde. ¿Por qué se le va a dar información a los ciudadanos? Entonces, pero pese a eso, se estaba construyendo en las instituciones al menos el temor reverencial a la ley de acceso a la información, al Instituto de Acceso a la Información, y sabía el funcionario que negar la información sin duda le iba a significar llegar a un proceso ante el instituto y eso muchas veces no le iba a favorecer. Entonces había, esa conciencia de los funcionarios que estaba la ley y que había que cumplirla. Que si ya la cumplían o no, ese era otro tema, pero había esa conciencia al menos. Ahora no, ahora eso se ha desmontado. Ahora los funcionarios sin ningún reparo niegan la información porque saben que no va a tener consecuencias legales. Entonces, ese desmontaje de ese mínimo que se venía construyendo
es el que, digamos, uno dice que lástima por el país que se ha perdido eso que se había construido, ese mínimo de transparencia, de esa cultura de transparencia que ya no tenemos, creo yo. Sí. Eduardo, ¿cuál sería el llamado ahora a la ciudadanía para que haga valer su derecho al acceso a la información pública en la coyuntura actual del país? Yo creo que el llamado a la ciudadanía es pida la información que usted necesita, pida la información que le puede beneficiar su nivel de vida, pida la información que le hagan a usted un ciudadano activo que está monitoreando cómo se está gobernando a nivel municipal y a nivel gubernamental. Pídala. No importa que no se la den, pero se deja en evidencia, hágalo público, hay redes sociales. Diga, este gobierno municipal no me entregó la información, este ministerio no me entregó la información. Hágalo público. Si no lo quiere hacer público por temas de seguridad, pues usted puede informar a las organizaciones, a diferentes periodistas que están en redes sociales de que se ha negado esta información. Creo que la ciudadanía en este momento tiene que dejar en evidencia a las instituciones que no son transparentes, a las instituciones que niegan información. Y a algunos ciudadanos tal vez que puedan ser más activos, que lleguen al instituto, que planteen sus casos, que dejen en evidencia que la institución no está acorde a las exigencias ciudadanas, que lo dejen ver. Yo creo que este es el momento de hacer eso evidente nada más, porque, como digo, no hay una forma inmediata de corregir esta deficiencia que hemos observado, pero creemos que la denuncia ciudadana, el señalar que no se está cumpliendo con la ley, creo que ya eso es bastante en el contexto actual, dejar constancia de eso. Como no, lastimosamente ya se nos terminó el tiempo de este espacio de la entrevista, pero agradecemos que nos hayan acompañado. René, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. También gracias a Eduardo por habernos acompañado de manera virtual. No, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días, gracias también a las personas que nos acompañaron en este espacio de la entrevista. Recuerde que la hemos transmitido a través de nuestra fanpage en Facebook Radio YSUCA 91.7 FM. Ahí queda grabada, puede volver a escucharla y a verla también. Y también la compartiremos a través de nuestra página web www.ysuca.org.sb. Así es que sigan la buena compañía de Radio YSUCA. Buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.